Buenas tardes y vamos a hoy a continuar. Seguimos hablando de todo lo que necesitamos cada uno de nosotros para poder seguir creciendo en el conocimiento del Señor, seguir creciendo todos los días en buscar al Señor. Queremos, Señor, todos los días tener una mejor relación contigo. El tema en esta tarde es la palabra de Dios, un remedio que nunca falla. La palabra de Dios, un remedio que nunca falla. Debemos recordar siempre que cualquier éxito que alcancemos y todos los logros que acumulemos, todo lo debemos a la voluntad y el favor de Dios. Voy a volverlo a repetir. Debemos recordar siempre que cualquier éxito que alcancemos y todos los logros que acumulemos, todo lo debemos a la voluntad y el favor de Dios. Estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, es un punto súper importante, porque cuando yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios que le estoy diciendo al Señor, estoy haciendo la voluntad tuya. Cuando yo hago la voluntad del Señor, ¿qué pasa? Yo actúo en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Se obtienen resultados sobrenaturales. Y algo que encontraba, que en lo último la arrogancia humana es inútil, porque nada logramos sin usar los dones, los talentos, la energía, la inspiración y hasta el aliento mismo que Dios nos da. ¿Sí? Tenemos que mirar eso y en la palabra del Señor nos habla de los dones, los talentos, el poder, la inspiración, la revelación y hasta, ¿qué más? Lo que decimos, el aliento mismo que Dios nos da. Nosotros hoy lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque Él nos da ese aliento, nos da esa fortaleza, nos sustenta. Y debemos tener en cuenta respecto a la palabra nos dice que con Dios todo es posible. Mateo 19:26. La palabra nos dice que con Dios todo es posible. Miren, para las situaciones, para todo lo que estamos viviendo cada uno, y recordemos hoy que nosotros todos los días queremos aprender más la palabra. Bueno, Mateo 19:26, que todos los días queremos aprender más. Y una de las cosas que miren se cumple es cuando tú declaras la palabra. Cuando tú le dices al Señor, sí, papito, para mí esto es imposible, pero para ti es posible. ¿Por qué se cumple? Porque está escrito en su palabra. Y porque nosotros tenemos que mirar en la palabra todo lo que se escribió, todo lo que se dijo, ¿verdad? Y se cumplió, ¿verdad? Cosas como cuando el Señor le decía que al tercer día yo vuelvo, y pues los discípulos decían, no sé si es la última chiflis, y el Señor regresó. Que a veces nos pasa exactamente a todos nosotros lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, esto es imposible, pero cuando tú caes en cuenta y dices, todo es posible, ¿qué pasa? Tú dices, ay sí, ya me cambió totalmente el panorama, ¿verdad? Ya me cambió el panorama. Miren, con dos palabras, miren ustedes, sí, papito, yo sé que es imposible para mí, pero para ti es posible como lo dice tu palabra. ¿Mm? Y es poderlo decir con nuestros labios y decirle al Señor, papá, tú lo haces. Porque es igual que lo que yo les decía cuando el Señor le decía a los discípulos, yo voy a morir, pero yo voy a resucitar al tercer día. Voy a volver al tercer día. ¿Y todos qué pasaba? Pues no. Y muchas veces nuestras promesas cuando leemos la palabra nos pasa lo mismo. Porque decimos, ay, ¿y esto qué estará pasando o cómo será?
pero usted le está creyendo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Bueno, al poner la palabra de Dios en mi corazón, ¿saben qué pasa? Puedo aprender a caminar en libertad en cada área de mi vida. A veces nos complicamos un poquito la vida y decimos, no, yo necesito una promesa exacta. Seguramente el Señor no la va a dar. Pero si no, usted no se preocupe. Usted coja que la promesa, todos los que estamos aquí, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una promesa. Ustedes saben que, por ejemplo, hay una que yo siempre le digo al Señor, y es clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, yo clamo porque, y ahí es cuando vamos y decimos no entendemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aprendemos a caminar en libertad en cada área de nuestra vida cuando creemos, otra vez esas dos cositas, y actuamos en la palabra de Dios. Miren, a veces esto de pronto ya lo hemos repetido y uno a veces dice otra vez, pero realmente el creer y actuar en la palabra de Dios, ¿qué pasa? No lo tenemos que trabajar, porque pasaba ahorita, Alejita lo decía en la alabanza, la loquita de la casa nos hace unas cosas y uno dice, ay, yo ya creí, pero no actué. Entonces yo tengo que creer y actuar. Entonces Dios quiere que entendamos la vida y el poder que están en su palabra. La vida y el poder están en su palabra. Esa es otra cosa. A veces el poder tú lo tienes, ¿verdad? Porque mayor es el que está en mí que el que está por fuera, ¿verdad? Entonces yo tengo el poder, el Espíritu Santo me da todo el poder. Y la unción que tengo, algo que leía en estos días sobre la unción, algo muy especial, que siempre cuando vamos a llevar la palabra, hasta donde se pueda, debemos poner alabanza antes. Porque la alabanza, ¿qué hace? La alabanza da unción. ¿Sí? Uno empieza a conectarse. Y ahí está la unción de uno. Que a veces también con la unción no como hago, ¿qué hago? No. Ponga usted la alabanza. Bueno. Y recordar que cuando Dios hizo el mundo, Él creó la tierra, el cielo y la gran extensión de este universo con palabras. ¿Qué es? Cuando Dios hizo el mundo, Él creó la tierra, el cielo y la gran extensión de este universo con palabras. Bueno, cuando Dios hizo el mundo, Él creó la tierra, el cielo y la gran extensión de este universo. ¿Cómo la creó? Con palabras. Entonces recuerden que estamos viendo en esta tarde la palabra de Dios, un remedio que nunca falla. Bueno, un remedio que nunca falla. Y nosotros en este tiempo tenemos que seguir insistiendo. ¿Por qué? Ustedes ven que todo está todo revuelto. Necesitamos todos los días cogernos más a la palabra. Porque si no, que es bueno esto, que es bueno aquello, lo que esté en la palabra es lo bueno. Porque Dios es bueno. Y no tomemos ninguna decisión que no hayamos visto en la palabra. De pronto nos demoramos en recibirla, pero no importa. Cuando yo la tenga, yo la empiezo a declarar. Bueno, así que la palabra de Dios es un remedio que nunca falla. Ante cualquier situación o circunstancia que pueda surgir en la vida. Ese es otro punto muy claro que debemos tener, porque hablábamos ahorita
de que para el Señor no hay nada imposible, que todo es posible. Pero fíjense ustedes que aquí estamos mirando otra cosa. Así que la palabra de Dios es un remedio que nunca falla. A usted de pronto vamos donde el médico y nos falla por ahí y le dan y dicen, no, quedé como intoxicada, como que pasó. La palabra no. La palabra siempre va a hacer efecto en ti. ¿Pero cómo? Creyendo. Y a veces nos cuesta trabajo creer. Y la circunstancia que estemos viviendo cada uno, por ejemplo, podemos decir, ay, pero es que es tan complicada. Yo le digo al Señor, yo lo que he visto en todo este tiempo es que entre más imposible es, más posible es para el Señor. Lógicamente, somos humanos y a veces nos subimos por las paredes, pero ¿qué pasa? El Señor dice, yo puedo darte eso que tu corazón sueña. Yo puedo darte ese anhelo. Yo puedo, todo eso lo puedo hacer, pero ¿de dónde parte? De creer. Bueno, entonces, recuerden, la palabra nunca falla. Ante cualquier situación o circunstancia que pueda surgir en la vida. Porque en este momento tenemos muchas circunstancias, muchas situaciones especiales, pero yo les digo, démosle gracias a Dios, porque eso nos permite crecer. ¿Se no le pasa que uno ora más, que uno busca más al Señor, porque uno dice, lo necesito? Ya no me sirve, como que habíamos tenido en un momento, esto me sirve, y hubo un momento en que nada me sirve. Fuera de su palabra. Fuera de su palabra es lo único que me sirve. Vamos a mirar Proverbios 4, 20 al 22. Hijo mío, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Vamos a tomar uno por uno. Proverbios 4:20. Está atento a mis palabras. Miren, yo les digo que a veces leemos, miramos, se nos olvida. Y el Señor, a veces, cuando yo le repito la palabra, usted dice, uy, la volvió a repetir. Y como decía Pastor Hagin, cuando el Señor vuelve y se la repite a uno, es porque uno todavía no ha entendido. Entonces, que hay que volverla a coger, ¿verdad? Estad atento a mis palabras. Esto significa darle completa atención a la palabra de Dios. Esto significa darle completa atención a la palabra de Dios. En otras palabras, poner esa palabra en nuestro corazón. ¿Cómo la pongo? Repitiéndola. Diciendo, vuelvo y les digo lo anterior que dijimos. Papito, la situación que vivo hoy es un imposible, pero tu palabra dice que todo es posible para ti. ¿Cómo vas a desarrollar esto? No tengo ni idea, pero yo creo en tu promesa y creo en tu palabra. Bueno, ¿qué nos sirve cuando nosotros realmente la palabra de Dios la tenemos en nuestro corazón? Podemos sacar de nuestro corazón todo aquello que nos hace levantarnos en contra de su palabra. Todo lo que nos hace levantarnos y decirle, no, Señor, esto no es así. Por ejemplo, que siempre lo pongo y lo seguiré poniendo, el perdón. Uno dice, hay que perdonar. Y usted me dice, ¿yo cómo voy a perdonar? Pero el Señor dice en su palabra. Acuérdense que Pedrito, que era el más complicado, él fue el que le preguntó al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Porque como que Pedro decía, no, yo creo que si yo le pregunto, me da una solución como más facilita. Y no se la dio 70 veces 7.
Porque realmente el perdón sí nos enreda la vida. No la enreda. Y miren, hay cosas muy simpáticas en la vida. Uno dice, bueno, no más, yo voy a perdonar a esa persona. Y usted, esa persona, es divertidísimo. Usted está en todo, haciendo todo, ¿no? El Señor dice que, por ejemplo, cuando es tan difícil, yo le puedo decir al Señor, ayúdame, porque es que yo no puedo. Entonces yo le digo al Señor, ayúdame, y ¡pa! Llega la persona o llega una historia de la persona y se le acaba a uno otra vez el perdón. Hay que volver a empezar, ¿sí? Porque como que uno llega el momento en que le hablan de la palabra y uno dice, sí, de verdad, yo realmente voy a estar atento a tus palabras y no a tanta bobada. Pero tú estás en ese momento como que ya te encajaste y tenga. Entonces, recordemos eso. Es muy importante tener la palabra en el corazón, porque la palabra, ¿qué hace? Saca de nuestro corazón todo aquello que hace que nosotros nos levantemos en contra de la palabra. Yo no creo que yo haya sido la única, eso somos todos que a veces nos dicen, Señor, ¿cómo quieres que yo cumpla eso? Dime a ver. Pero si el Señor me lo mandó, Él me va a dar las armas y Él, acuérdense de algo muy importante, Él pelea por mí. Y usted entonces de pronto ahorita me dice, pero no ha peleado. De pronto dice ahorita, pero ¿sabe qué ha pasado? Es que como yo estoy en la pelea, no lo dejo a Él. Cuando yo ya se lo puedo entregar al Señor y decirle, papá, ahí está y vas a pelear tú, yo ya no más, se puede. Pero como somos humanos, pues vuelve uno y se acuerda y lo agarra otra vez. No, Señor. Si me tengo que arrodillar 20 veces, nos arrodillamos 20 veces. Hasta que lo logramos. Y verá que, ¿qué es lo más importante? La paz en mí. No les he dicho muchas veces, la paz la consigo yo solita. Nadie me va a ayudar. La única que me va a ayudar es la palabra. Bueno, ¿qué más dice ahí en ese versículo? Inclina tu oído a mis razones. A ese a mí me parece, inclina mi oído a tus razones. El Señor dice que perdonemos y uno dice, Señor, ¿y cómo voy a perdonar? No estoy inclinando el oído a las razones del Señor. El Señor dice, dame un tiempo de intimidad contigo, Señor, con esta cantidad de trabajo, ¿cómo voy a hacer? Ay, Señor, no puedo. Lee la palabra, no, Señor, menos. ¿Ve? Y nosotros cada uno tenemos la disculpa perfecta. Y si uno dice, yo la estoy leyendo, ¿qué pasa? Entonces, pero es que usted sí tiene tiempo. No, a veces no tiene tiempo. Pero hay que acostumbrarse a tener hábitos y a tener disciplina. Y si yo tengo disciplina con el Señor, mi vida cambia. Mi vida cambia. Entonces, ¿qué pasa? Inclina tu oído a mis razones. Eso significa tomar la palabra de Dios y abrir los oídos a lo que Él dice si usted atiende la palabra de Dios y abre los oídos. Y dice, uy, lo que dice el Señor. Yo no le digo que en un prédica o en una charla, como la quiera usted llamar, yo voy a coger todo. Yo cojo eso que realmente es mi necesidad. ¿Sí? Yo lo cojo y entonces digo, no, yo tengo ¿qué? Yo tengo que hacerlo. Porque lo estoy oyendo. Cuando usted oye lo que el Señor dice, hay 3 cosas súper importantes que voy a dejar y que a todos nos dan mucho trabajo. 1, el miedo, que lo puede llamar temor. La duda y la incredulidad. El miedo, la duda y la incredulidad.
Miren, ahorita una de las batallas que tenemos que ganar es el temor. Yo soy creyente y el Señor va a cuidar de mí. Pero como tenemos tanta cosa negativa, entonces uno a ratos entra en el mismo paseo de los demás. ¿Sí? La duda. Uy, no. Esto quién sabe para dónde va. Es que yo soy creyente y el Señor cuida de mis cosas. Y cuida de mi vida, cuida de mi familia. Bueno, y la incredulidad, pues, no, esto no. Esto es la locura, esto no va a fluir. Y dale. Y mire, dejemos la habladera negativa. ¿Por qué? Porque nos contaminamos. Cuando uno va a ver, está más que contaminado. Bueno, Proverbios 4:21. Dice, no se aparten de tus ojos. No se aparte esa palabra. Busque la palabra, escudriñe la palabra. ¿Qué tenemos? Escuche la palabra. ¿Qué dice aquí? Miren que aquí encontraba yo que esto no dice que yo tengo que estar continuamente leyendo la palabra. No. Aquí, ¿qué dice? El Señor me regaló esto y es lo que yo voy a tener en mi corazón. Entonces, no se aparten tus ojos de esa palabra. No se aparten. El Señor dice, todo lo encuentras en la palabra. ¿Qué me regaló a mí en la mañana o qué me regaló en la tarde? A cada uno tenemos un tiempo para estar con el Señor. Pero hay que tenerlo. Entonces, recordemos que no es que nos toca dedicarnos a hacer nada más. No. Sino que el Señor nos dice hoy una palabra específica y tú dices, como les digo yo, un resumen de lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces tú dices, no, realmente a mí me parece me toca trabajar en el perdón. A mí sí me toca trabajar en hablar bien porque yo digo que todo es imposible. Así, vamos mirando qué es lo que el Señor quiere para mi corazón. Y cada uno nos enfocamos en lo que Dios nos dice. Bueno, Proverbios 4:22. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Yo creo que es una parte bien importante que realmente a través de tantos inconvenientes a veces la salud también se toca. Entonces, ¿qué pasa? El Señor en la palabra está su sanidad. Y recuerden, hay poder en la palabra de Dios. Las palabras de Dios están llenas de vida, salud y sanidad. Piense usted, es que yo ya como que no quiero vivir más. No, el Señor tiene esa palabra para tener para vida. Salud, Señor, yo soy sana de la cabeza a los pies, porque tu palabra dice que tú moriste en la cruz por mi sanidad. Bueno, y sanidad en general cuando hablamos de perdón, de todas esas cositas que hay que trabajar. Entonces, en resumen, ¿qué nos dice? Proverbios 4, de 20 al 22. Estar atentos, 1.1, estar atentos a la palabra de Dios. Punto 2, inclinar nuestros oídos hacia Él. Tercero, que no se aparten nuestros ojos de la palabra de Dios. Cuarto, mantenerlo dentro de nuestro corazón. Mire, si usted no se sabe sin una palabra, no se preocupe, repita esa y vuelva y diga, sí, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, tú suples todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. Usted no se preocupe y piense que yo tengo que saberme mucha palabra, que yo tengo que hacer algo, ¿sí?
¿no? Yo, con ese versículo que sé, con esa palabra, usted se puede defender. Pero vuelvo a seguir insistiendo, sigamos leyendo la palabra y mirando todo lo que el Señor hizo. Mire, la palabra, ustedes dirán, otra vez el mismo cuento. Pero yo les digo, la palabra hay que estudiarla hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y siempre cuando usted lea la palabra, va a encontrar cosas nuevas. Si yo realmente me siento y le digo, Señor, revélame lo que tú tienes para mí. Bueno, ¿qué pasa? Todo esto que nos habla el Señor, todas estas instrucciones implican una acción continua, algo que el Señor quiere darnos para la victoria. Él nos ha dicho en todas las formas, ustedes son más que vencedores. Y usted a veces hasta le cae gordo que yo le diga, usted es más que vencedor. Usted dice otra vez el mismo cuento. Pero resulta que no soy yo, sino que el Señor dice, tú tienes que poner más cositas. ¿Mm? Otro punto en el día de hoy. La palabra de Dios es su voluntad. Sí que hemos batallado todos con la voluntad de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ¿yo qué hago? Y a veces eso es un enredigo ahí que no. Y es facilísimo. ¿Qué me dice a mí la palabra? Ahí está. Lo que me dice la palabra es la voluntad de Dios. Y vuelvo y le repito, tenemos una situación especial. Mire, el Señor tiene tiempo para manejar esa situación. Yo tengo que hacerlo ya. Yo tengo que poner. No, arrodíllese primero. Y dígale al Señor, ¿cómo quieres que yo lo haga? ¿Cómo me vas a guiar? Y yo quisiera que usted hiciera una diferencia total en eso. ¿Qué es? Cuando yo he corrido y he hecho las cosas en mis fuerzas. Y cuando yo me he arrodillado delante del Señor y le he dicho, mira, yo no soy la sobrada, yo no soy la teóloga, pero sí creo en ti. Yo creo en ti y yo creo en tu palabra. Entonces tú me vas a ayudar y me vas a guiar y verá cómo cambia esta solución que usted tomó solita o solito y la que yo tomé en manos del Señor. Lógicamente, siempre vamos a tener gente que va a decir, si no lo hace ya, no pasa nada. Es que si usted no hace, no pone. Lógicamente, para no hacerlo, tenemos que estar llenos de palabra de Dios. Porque si no nos llenamos de palabra de Dios, ¿qué pasa? Pues, lo primero, lo que venga está bien. Bueno, mire lo que dice en el Salmo 139, 17. Porque, ¿qué pasa? Hay paz y consuelo en conocer la voluntad de Dios. Hay paz y consuelo en conocer la voluntad de Dios. Acuérdese. Yo creo que a veces uno le dice, consuélame, yo ya no sé qué más hacer. Yo no creo que yo sea la única. Todas a veces uno dice, no, esto. Entonces, consuélame. Mire lo bonito. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Yo, de verdad, un reto en esa tarde, lea la palabra. Coja esos pensamientos, esa palabra que el Señor le revela, que de pronto en un momento usted dice, ¿y esto qué querrá decir? No se preocupe, usted la va a leer. Ahora que lo que yo digo que es tan fácil, tiene uno todas las traducciones, va y mira esta que dice, esta que me está diciendo. Y miren ustedes que cuando yo realmente, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y yo digo, mire lo que me dijo el Señor. Y es que es para mí. Aprenda que usted es una persona muy especial para el Señor. Aprenda que usted es un amado y una amada y consentidos del Señor. No piense,
Ah, no, tú no quieres sino a esta de los otros. No, soy una amada y una consentida del Señor. Si ustedes ven todo lo que ocurre, uno todos los días tiene que dar gracias a Dios. Yo pensaba hace 8 días con lo que pasó en Ketame. Yo le decía, gracias Señor, ¿por qué no podíamos ser uno de nosotros? A ver, dígame. Porque la misericordia de Dios es maravillosa con nosotros. Porque nuevas son cada día que debemos decirle al Señor, gracias por donde me tienes. Pero me tienes aquí y me estoy quejando. Y le estoy diciendo al Señor, ay, no, esto no me cuadra. Yo quisiera que tú hicieras, que tú pusieras. Está perfecto porque el Señor también me quiere oír. Pero seamos personas agradecidas. Agradecidas de decirle al Señor, gracias papá, yo tengo hoy una cama, tengo un desayuno, tengo un almuerzo. Sí. Señor, gracias. Tu misericordia para toda esa gente también, ¿verdad? Entonces, pensemos en eso. Fíjense que cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay cosas muy importantes. Recuerden que el ministerio terrenal de Jesús era la voluntad de Dios en acción, en nombre de la humanidad. O sea, ¿qué hizo? Él vino para saber cómo vivíamos nosotros. Jesús cuando nos oye así como que, mejor dicho, le quitamos las palabras, Él sabe, porque Él lo vivió. Dice todo el amor por cada uno de nosotros. Pero a veces esas cosas se nos olvidan. Es que Jesús eso ya vino. No, Él nos dio. Fueron muchas cosas, son muchas cosas las que Dios nos da cada día, cada momento, ¿verdad? Miremos lo que dice Juan 6:38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo sé que con este punto peleamos mucho cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos cada uno temperamentos, manera de hacer las cosas, y a rato la peleamos. Tampoco lo quiero cargar a usted hoy y decirle, no, es que su temperamento es un desastre. No, el Señor se encarga. Y el Señor te ayuda, nos ayuda a cada uno en ese temperamento. Pero, ¿cómo vamos a cambiar? Diciéndole, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Mire, ustedes no piensan, y especialmente antes de ser creyentes, que hacíamos lo que se nos daba la gana cada uno. No fue como muy complicadito, hijos míos. Que cuando llegamos al Señor, empezamos a oír, eso si no lo repiten tanto, debe ser una verdad, ¿verdad? Porque cuando yo digo miedo, duda, incredulidad, uno dice no. Si realmente nosotros en eso ya estamos mucho mejor, porque hemos visto los milagros del Señor. Entonces ya la parte de la incredulidad como que viene, pero la sacamos. Viene la duda, la sacamos. Viene el miedo, lo sacamos. Y si estamos con la palabra de Dios, va a ser mucho más fácil. Bueno, yo el punto para terminar, Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Porque a veces, no, es que no, Él nunca cambia. Y aquí nos haríamos, ha cambiado la voluntad de Dios para, Él no ha cambiado la voluntad de Dios para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Él no la ha cambiado, porque Él vino a eso. A quitarlo y a decirle, yo te voy a dar la victoria. Claro que yo me imagino que cuando lo nombro usted dice, pero es que usted no sabe el que me está dando o la que me está dando para cacao, es que esa sí tiene, o ese tiene el diablo metido, no es problema suyo. Usted declara la palabra. Señor, tú guardas mi vida, porque el Señor en el Salmo 91 nomás que dice que Él me va a guardar.
¿Qué dice en Isaías 54:17, por ejemplo? ¿Mm? ¿Qué qué? Que nada me va a tocar. Entonces, fíjense ustedes que todas esas cositas, ¿qué pasa? Yo tengo que decir, Él nunca cambia. Porque ahora está surgiendo una cosa y ¿por qué estamos insistiendo tanto? Ah, es que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento van juntos. Cuando dice ningún arma forjada contra ti prosperará. Ah, no, es que eso era en Isaías. No, eso es para ti. Y es para mí. Pero entonces, lo que les explicaba antes, uno dice, no, pero este que me ha, o esta que me ha hecho salir todas las canas del mundo, ¿qué? No se preocupe, porque el Señor se encarga. Pero recuerde que cómo se encarga, cuando yo lo entrego. Hay cosas que nos cuestan mucho trabajo entregar. Que uno dice, bueno, lo voy a entregar, hace todo el estudio y vuelve otra vez. No se preocupe, sígalo haciendo. Vamos a Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces uno dice, ustedes se acuerdan más o menos de la historia de los hijos de Jacob. ¿Por qué no los consumió? Porque eran de lo más queridos. Pero, ¿por qué no los consumió? Miren lo importante que hay, porque Él no cambia. ¿Por qué? Porque Dios hizo pactos con sus antepasados. Lo hizo con Abraham. ¿Y qué pasó? Lo hizo con David. Y debido a su carácter insuperable y su gran santidad, Él siempre se ha comprometido a cumplir lo que prometió. Siempre. O sea, Él no va a decir, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Lo cumplo? ¿No lo cumplo? Recuerde que nosotros podemos hacer muchas promesas y a veces no las cumplimos, pero el Señor sí las cumple. Y trate de trabajar en eso. Bueno, de que cuando yo hago una promesa la podamos cumplir. Mire, hay promesas muy simpáticas que hace uno y uno realmente lo cumple. Pero después, cuando pasan unos días, la persona le dice, ay, pero esto que me trajo no sirve. Y uno dice, yo la hice con todo el amor. Entonces preste para acá, yo voy otra vez, ¿verdad? Pero, ¿qué me está enseñando el Señor ahí? A que yo crezca. ¿Usted no le ha pasado que usted se va, compre ese regalo con todo el amor, feliz, dichoso, dichosa, llega con el regalo, gracias? Y uno dice, ay, no puede ser. Me lo caminé, lo busqué. Yo por eso digo que yo bendigo a los niños. Porque tú llegas con el regalo, no lo he destapado, ya le están dando las gracias. Y ya están brincando y saltando y ellos no lo han destapado. Nosotros a veces, nomás con la cara que ponemos, uno dice, ay, mi platica que me gasté. Pero, ¿qué es? Fíjense que al Señor, fíjense la comparación, al Señor le pasó lo mismo. El Señor le dijo a su pueblo, haga esto, ponga esto, sino todo lo contrario. Pero el Señor había hecho un pacto y lo cumplió. Abraham la embarró y David también. Pero no le dijo, mijitos, esto se acabó. No, el Señor siguió trabajando con ellos. Entonces piense usted exactamente igual. Si yo le embarré, ¿verdad? Yo le embarré. Pero Señor, tú sigues trabajando conmigo. Qué hermoso, pero esa es la verdad. Yo sigo trabajando contigo. Y Abraham era igualitico a ustedes, David era igualitico, Moisés era igualitico. Entonces, Pablo, Pedrito, ¿qué pasaba? Pero el Señor siguió trabajando. Mire que este realmente a mí me parece hasta un ejemplo emocionante, porque uno a veces sí dice, uy, el embarrado fue tan grande que esto
pero ver que el Señor con ellos siguió trabajando y que está aquí en su palabra y que va a seguir trabajando contigo y conmigo. Y me va a seguir llevando a ese plan y a ese propósito que tiene contigo y conmigo. Fíjense ustedes, ese es un punto, pero aquí, cuando estamos viendo la palabra, entonces uno a veces dice, pero, miren, entre más nos metamos a estudiar y escudriñar la palabra, más verdades vamos a tener. Yo le digo que muchas de las cosas que uno predica hoy, uno nunca las había visto. Yo cuando me siento a estudiar, digo, ay, esto era así. Sí, y descubro unas cosas que dicen, mire, por muy mala lectora que en todo este tiempo, yo ya tengo que haber leído la palabra completa. Pero a veces uno dice, ay, esto era así. Y a veces, cuando también le predican a uno dice, ¿y eso que están diciendo cómo será? Entonces, fíjese que uno tiene que seguir con la palabra, pero él siempre se ha comprometido a cumplir lo que nos prometió. Nuestro Dios es inmutable, lo cual significa nunca cambia. En esto lo estamos insistiendo y lo quiero insistir mucho porque hay mucho cambio. En ese momento nosotros estamos, el anticristo está haciendo la suya lo que... Entonces, ¿qué pasa? Cada uno se adivina una cosa y dice, no, es que yo estoy haciendo. En estos días tenía algo especial de una persona que hizo el curso para profeta. Aquí en la palabra no dice. Y resulta que en su falta de estudiar la palabra, leer la palabra, entonces todo lo que le decía lo iba haciendo. Y llegó un momento en que se pegó una toteada porque, claro, no, eso te va a llegar, ve y hazlo. Eso te va a llegar. Y sí, efectivamente, ella no estaba confiando en el Señor, sino en el profeta. Y nosotros en eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país de brujería y de adivinanza. Entonces, usted llega y me dice, no, yo fui a tal parte y cuando entré, la Biblia estaba en el Salmo 91. ¿No? Eso no es de Dios. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Yo ahorita, como las redes, entonces el profeta, papito, yo no sé qué, dice que, oye, a ver, eso dice en la palabra, no dice. Pero hay gente que no les quiero decir ni los quiero cargar en su afán de poder saber qué va a pasar. Entonces se agarran a todo lo que, mejor dicho, el Ubus Baraoledas bien. No, ustedes tienen todos los días que coger más la palabra, estudiar más la palabra, con todo el gusto llámenme todas las veces que quieran, que de pronto nos toque estudiarlo a los dos, pero no importa. ¿Sí? Y nos sentamos, lo estudiamos, lo miramos, porque es bendición para ustedes y bendición para mí, ¿verdad? Pero no, es que dijeron, es que no dijeron, es que... No. Tenemos que recordar que la palabra guía nuestra vida y que la palabra nos lleve en victoria. ¿Qué dice? Que el futuro de nosotros está en manos del Señor. Que Él ya tiene el plan y el propósito. ¿Sí? Que Él ya tiene el plan y el propósito. Pero si yo me pongo a irme por todas esas líneas, ¿qué pasa? Pues el plan y el propósito se queda ahí paradito. Pero si yo le creo al Señor como lo que dice en Hebreos 13:8, ¿qué pasa? Si yo recuerdo la palabra y le digo, no, mira lo que dice el Señor, y yo voy a seguir ahí pegadita y no me voy a meter en lo que no me tengo que meter. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Él, ¿qué es? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bueno, o sea, yo no tengo que ponerme a pensar, a ver, ay, ¿será que el Señor cambió? Él no va a cambiar.
Él está aquí. Bueno, mire, yo les digo que si nos pegamos más a la palabra, ¿qué pasa? Si nos pegamos más a la palabra, más vamos a poder caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No quiero que esta palabra de hoy quede como un regaño, no, sino de que todos tomemos conciencia que queremos ver, ¿sí?, todo en la voluntad de Dios y queremos caminar en la voluntad de Dios. Queremos ver vidas en victoria, queremos ver vidas en bendición. Que hay inconvenientes, sí los hay, pero que el Señor nos va a seguir ayudando a salir. Mire, de cuántas cosas los que estamos sentados aquí hoy, el Señor nos ha sacado. ¿De cuántas? Lo que pasa es que para olvidarse sí somos buenos, pero de cuántas cosas hemos salido en total victoria. Bueno, ahora miremos Hebreos 10, 23. Hebreos 10:23 nos habla: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Entonces, Dios es fiel, digno de confianza y además nunca cambia. Quédele claro a usted en eso, digno de confianza y además nunca cambia. Por lo tanto, siempre podemos vivir confiados en nuestra esperanza, sabiendo que Él no te abandona. Él está ahí. Y miren, aprovechemos cuando el Señor nos regala estas clases de palabra que uno a veces dice, bueno, son como muchas cositas, pero ¿qué es? Es diciendo el Señor, tómelo usted, es diciendo el Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo, miren, yo tengo lo mejor para ustedes. Cojan por aquí, porque de pronto hoy vinimos y dijimos, ay, es que esto todo está tan errado y tan complicado que yo ya no sé qué hacer. Sí, pero Señor, ¿qué nos estás enseñando tú? Nos estás enseñando que debemos tener un camino, que debemos, miren, lo que yo siempre pongo ejemplo, los niños. Ellos realmente, a ellos, ¿qué pasa? Ellos nos creen todo a nosotros, ellos saben, ¿sí? Y para ellos no es problema como la parada que está ahorita aquí. Para ellos no es problema para nosotros, pero para ellos no. Yo estuve en una iglesia hace unos días y se subieron el papá y la mamá a hacer alabanza. Dos chinos. Ustedes no se imaginan. Los chinos se subieron. Se subieron y eso bailaban, cantaban, subieron, las quitaron. No, eso fue. Y los iban a bajar. Y ustedes saben que eso sí, ellos son lo principal. Oye, no déjenlos ahí. Ellos entienden que si su papá y su mamá están ahí, pues ellos son niños. Si mi papá y mi mamá hacen eso, yo también. Bueno, ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque están incomodando lo que... No, es que esos son ellos. Ellos no van a pensar que está saliendo allá en la cámara. Él no está pensando nada. Es simplemente lo que ellos piensan en ese momento. Pues ahí va parada, ahí está y no pasa nada. Bueno, pero recordemos que el corazón, ese es el corazón que nosotros tenemos que tener, el corazón de los niños. Bueno, entonces, ¿qué vamos en esta tarde? A darle gracias al Señor y hablar ¿cómo? Con palabra de Dios. Entonces vamos a orar y a decirle al Señor. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Vamos a orar con palabras de victoria. A decirle al Señor
Yo soy más que vencedor por aquel que me amó y entregó su vida por mí. No se le olvide, yo soy más que vencedor por aquel que me amó y se entregó por mí, entregó su vida por mí. Y recuerde, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Entonces, pensemos en esta tarde y digámosle al Señor que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Nosotros tenemos autoridad y poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, en el nombre que nos pertenece, que es el nombre de Jesús. Use usted el poder y la autoridad. Cuando ore con la palabra, declare que esas palabras son la promesa que el Señor ha hecho. ¿Sí? O sea, declarar las palabras correctas, las palabras de Dios, lo hará ¿qué? Victorioso y libre. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti, tiempo para decirte, te amamos, Señor. Te damos gracias, papá, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que harás. Gracias, Señor, la alabanza y la gloria es para ti. Y en esta tarde te decimos, Señor, por favor, haznos con el corazón de niños, Padre, que cada uno de nosotros podamos saber que nosotros tenemos un Padre que nos da lo mejor, que nos da toda la bendición, un papá como Señor que tiene todo para nosotros y que siempre nos cuida y no nos abandona. Gracias, Señor, la alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.